Que Dios me los bendiga a todos, hermanos. Es un placer, es una bendición de Dios poder compartir la palabra de Dios en esta noche una vez más con ustedes, mis amados hermanos ahí en Ecuador, porque grande, muy grande es la misericordia de Dios con todos nosotros. Y doy la gloria y la honra a Dios por el amor de todos ustedes allá como iglesia y por la invitación para participar en este servicio de la predicación de la palabra. Y en esta noche, hermanos, vamos a aprovechar para hablar de un tema que he titulado La integridad en los siervos de Dios. La integridad en los siervos de Dios. La importancia de la integridad de los siervos de Dios. Si alguien quiere servir a Dios, quiere agradar a Dios, quiere hacer algo para Dios, tiene que empezar con su propia vida. Tiene que llevar una vida íntegra delante de los ojos de Dios. Un cristianismo sincero, una vida honesta, transparente. Tenemos que ser personas realmente confiables en esta tierra para alabanza y gloria de nuestro Dios, porque nuestro Dios es santo y Él ha dejado estas palabras escritas en Primera de Pedro en el capítulo 1, hablando de esa integridad. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 14 al 16. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Entonces, esta es la integridad. Ser santos, llevar una vida santa, agradable a Dios, pero en toda nuestra manera de vivir, no en parte. La vida cristiana, nuestras vidas, nosotros no podemos ser santos o limpios en parte, sino íntegramente. Tenemos que ser honestos en toda nuestra manera de vivir, santos, limpios, honestos delante de Dios. Por eso el apóstol Juan, en Primera de Juan, en el capítulo 3, dice la palabra de Dios en el versículo 6. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. ¿Por qué una persona puede llegar a pecar y seguir pecando? Porque no le ha visto ni le ha conocido. Esa es la verdad. Cuando nosotros conocemos al Señor, esto hace que nosotros nos apartemos del mal. Cuando nosotros llevamos una comunión íntima con Dios, cuando queremos hacer la voluntad de Dios, cuando estamos agradecidos con Dios
cuando valoramos el santo sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, cuando conocemos al Señor Jesucristo y nos damos cuenta de lo que Él hizo por nosotros. Eso hace que usted y yo nos apartemos del pecado y no sigamos la vida que llevábamos. No puede ser. En el mismo capítulo 3, dicen los versículos 2 y 3. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Cuando nosotros conocemos a Dios y nos damos cuenta de lo que Dios hizo por nosotros al hacer matar al Señor Jesucristo por mi pecado en la cruz. Cuando nosotros conocemos a Dios y nos damos cuenta que aunque estemos solos en cuanto a seres humanos, hay alguien que nos está viendo, hay alguien que nos está vigilando. Entonces nuestras vidas tienen que ser cada vez más puras. Y cuando tenemos esta esperanza, ya conocemos al Señor y sabemos que el Señor va a volver por nosotros. Él prometió que va a volver a recoger su iglesia. Si tenemos esta esperanza de irnos con Él, de tener un cuerpo semejante al de su gloria, entonces eso hace que usted y yo nos purifiquemos solos. Y yo les digo, hermanos, tiene que haber hombres y mujeres que se purifiquen solos para Dios. Que no dependamos de tener que recibir más y más sermones. No. Aunque no nos pudiéramos volver a ver, aunque no nos pudiéramos volver a congregar, no importa, tiene que haber hombres y mujeres en esta tierra que sean santos en toda su manera de vivir, sin necesidad de que los estén empujando, sin necesidad de que les estén diciendo que usted cuándo va a cambiar, usted cuándo es que se va a arrepentir. Por favor, no, tiene que haber personas, hombres y mujeres con un corazón dispuesto a llevar vidas íntegras delante de Dios para alabanza de su nombre. Y en esta noche quiero compartir con ustedes algunos ejemplos de personas, de seres humanos iguales a nosotros, que sirvieron a Dios con integridad. En Génesis, en el capítulo 5, Génesis capítulo 6 y el versículo 5. Génesis capítulo 6, versículos 5 al 9. Dice la palabra de Dios. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Dios estaba ofendido con la humanidad. Dios había tomado la determinación de acabar con toda la humanidad, porque vio la maldad que había. Pero hay algo especial para resaltar en el versículo 8. Pero Noé halló gracia
ante los ojos de Jehová. Versículo 9. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Todo el mundo era malo. Dios tomó la decisión de acabar con todos. Y en medio del mundo entero, solamente había una persona que le marchaba a Dios, que caminaba con Dios. Ese era un varón, según el versículo 9, un varón justo, perfecto, que caminó con Dios. La pregunta: ¿quiénes eran los pastores de Noé? ¿Quiénes estaban encima de Noé, instruyéndole y advirtiéndole cómo debían comportarse? Él, solo, todo el mundo malo a su alrededor, pero él decidió caminar con Dios, servir a Dios. Decidió ser un varón perfecto, justo, temeroso de Dios. Y Dios se agradó de él y lo salvó de esa destrucción. Lo salvó a él y también a su familia. En Job capítulo 1, dice la palabra de Dios en el versículo 8. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Según Dios le dijo a Satanás que no había otro hombre en la tierra como Job. Según el concepto de Dios, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y volvemos a la misma pregunta: ¿quiénes eran los pastores y quiénes eran los que estaban encima de Job corrigiéndole? Necesitamos llevar vidas agradables, ser íntegros delante de Dios, aunque todo a nuestro alrededor esté mal, como en el caso de Noé. Aunque todos alrededor hagan lo malo, tiene que haber hombres y mujeres dispuestos a vivir en santidad, en integridad, para alabanza y gloria de nuestro Dios en esta tierra. Los hijos de Job, tenía 10 hijos, pero dice en el versículo 18, capítulo 1, versículo 18 y 19. Entre tanto que éste hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Los hijos de Job no eran espirituales. Los hijos de Job no seguían el ejemplo de él.
y por allá estaban enfiestados, tomando vino, y no sabían que esa era la última fiesta que iban a tener en esta tierra. En el capítulo 2 dice el versículo 9. Aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado, que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. Aunque Job no tenía hijos espirituales, aunque Job no tenía una esposa espiritual, Dios no habló de la esposa de Job o de los hijos de Job, de la gran fe y de su integridad y de su santidad. Él habló fue de la integridad y la santidad de Job. Y sin importar cómo fuera su propia familia, Dios dijo que no había otro varón en la tierra como Job, perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Entonces nosotros sí podemos. Entonces esto demuestra que sí podemos ser personas agradables a Dios sin que nadie esté encima de nosotros. Gloria a Dios por permitirnos estar en medio de la iglesia, donde recibimos el amor, el consuelo, la instrucción, la disciplina de Dios por medio de los ancianos, por medio de los que nos enseñan la palabra de Dios. Gloria a Dios por eso. Pero hermanos, nosotros deberíamos ser ya los que estemos instruyendo y ayudando a otros para gloria de Dios. Sirviendo a Dios como tiene que ser, con ese amor, con esa integridad. Pero a veces también podemos encontrar esposas malucas, esposas que solamente están contentas cuando todo está bien. Pero Job reprendió a su esposa y en lugar de seguirle la corriente, la reprende fuertemente y le dice que vamos a recibir de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. Tenemos que aprender a recibir todo como se venga. Todo, Dios está en control de todo en nuestras vidas. Dios sabe lo que hace o lo que permite que pase en nuestras vidas. Pero a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Esa es nuestra fe. No importa lo que pase. Tenemos que seguir adelante, hermanos. También el caso de Moisés, en Hebreos, en el capítulo 11, dice la palabra de Dios. Hebreos 11, 24 al 27. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo
al invisible. Moisés, cuando ya se hizo hombre, él mismo rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Despreció todos los tesoros de los egipcios. Escogió ser maltratado como parte del pueblo de Dios. Y dejó los deleites temporales del pecado. ¿Quién le dijo a Moisés que hiciera eso? Él se fue. Y 40 años después, por allá cuidando ovejas, Dios le habló desde la zarza y le dijo que tenía un trabajito para él en Egipto, para que le sacara a su pueblo de allá. Y usó Dios a Moisés. ¿Por qué? Moisés le sirvió a Dios con integridad. Aún estando por allá cuidando ovejas, se sostuvo como viendo al invisible y teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Qué cambio tan drástico. Moisés, acostumbrado a vivir con el faraón y con la hija y con todos los deleites del pecado y con todos los tesoros de los egipcios en su mano, y decide más bien irse a sufrir para agradar a Dios, porque tenía la fe en el santo sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y se sostuvo como viendo al invisible, esperando el galardón. También en Génesis, en el capítulo 39, dice la palabra de Dios, desde el versículo 1. Génesis 39, desde el 3. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Hacía yo José gracia en sus ojos, y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día y no escuchándola a él para acostarse al lado de ella para estar con ella, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de casa allí.
Y ella lo asió por su ropa, diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. José, sus hermanos lo quisieron matar, lo tiraron a la cisterna, pero la cisterna estaba vacía. Luego lo vendieron como esclavo. Lo arrancaron de su hogar, del lado de su papá, de su mamá, de sus hermanos, y fue llevado a Egipto. Podríamos pensar que un muchacho de estos podría tener muchos traumas psicológicos. Pero este muchacho, la esposa de su amo, se enamora de él, se fija en él y lo invita a dormir con ella día tras día. José estaba en un país completamente forastero, un país totalmente desconocido para él, con costumbres muy distintas. Nadie sabía quién era José realmente en ese país. José, ahora, por la gracia de Dios, su amo deposita en él toda su confianza. Y esta mujer le insiste que se acueste con ella, pero él le responde con mucha sabiduría. ¿Cómo crees que yo le haría un mal de estos tan grande a mi amo, que ha depositado toda su confianza en mí? ¿Y cómo crees que yo haría un mal tan grande y pecaría contra Dios? ¿Quién estaba instruyendo a José? Un muchacho de unos 18 años. Posiblemente con las pasiones juveniles alborotadas. Sin padre, sin madre, sin hermanos, sin iglesia, sin pastores. Y se mantuvo en integridad, se guardó en santidad por amor a Dios, porque creía en Dios. A veces ya viejos y sin ser tan bonitos como José. Y ay, caí. No. Respetemos a Dios. Hay que temer. Tenemos que servir a Dios con integridad, aunque estemos solos, aunque estemos en un país completamente desconocido para nosotros y nosotros desconocidos para ellos. Aún así, está demostrado que podemos guardarnos en santidad, que podemos guardar la integridad, que podemos ser hombres y mujeres diferentes en esta tierra, sin que nadie nos esté vigilando, sin que nadie esté encima diciéndonos, cuidado, no vaya a comportarse mal. Este caso de José para mi vida es muy especial, porque José pudo haber dicho, pues yo he sufrido mucho y esta mujer es la que me está rogando que me acueste con ella. Además, ella es la patrona. Mi vida va a cambiar. Yo ya no voy a seguir siendo esclavo. Yo voy a ser el amante de ella y voy a tener una vida diferente.
aquí nadie me está viendo. Pero este jovencito había conocido a Dios. Este jovencito había sido instruido por su papá en su casa y fue suficiente. Hoy, hermanos, tristemente, muchos jóvenes aún de la misma iglesia, con el papá encima, con la mamá, mi hijo no vaya a fornicar, mi hija no vaya a fornicar, mi hijo compórtese bien, mi hijo. Y por encima del papá y de la mamá y por encima de la iglesia y con los pastores también encima, cuidándolos, instruyéndolos, aconsejándolos y aún así al pecado. Sin ningún temor de Dios. Cuando Dios nos ha dicho, sed santos en toda vuestra manera de vivir, no en parte, en toda vuestra manera de vivir. No importa dónde estemos, no importa en el país que nos encontremos, no importa si alguien nos está vigilando o no. Nosotros tenemos un Dios para amar, un Dios para adorar, un Dios para glorificar. Si no lo hacemos así, hermanos, de todas maneras, luego la palabra de Dios es muy fuerte. Como está escrito, no lo vamos a leer, lo sabemos de memoria. Romanos 2:21. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? ¿Tú qué dices que no se ha de hurtar? ¿Hurtas? ¿Tú qué dices que no se ha de adulterar? ¿Y adulteras? ¿Y por qué cayó en adulterio? No, es que ella fue la que me buscó. Me estaba haciendo brujería. Y entonces caí. Por favor. Por la maldad de los cristianos, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles. José supo guardarse en integridad y en santidad delante de Dios. Y Dios tomó una decisión con José. Lo voy a poner como gobernador de Egipto. Le voy a dar el mejor negocio, el mejor trabajo. Se lo tengo a él. Y lo sacó de la cárcel. Y lo convirtió en el gobernador. Porque Dios es grande. Y Dios también es justo. Y Dios sabe recompensar a los que le aman y le sirven con integridad en esta tierra. Y por último, quiero que miremos el ejemplo de Daniel. En Daniel, en el capítulo 1, dice el versículo 8. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Este fue otro muchacho judío que fue llevado como esclavo a Babilonia. Pero desde que este muchacho llegó a ese país, él solito tomó la decisión de no contaminarse.
Y como él tomó esa decisión, y Dios conoce los corazones, Dios conoce las intenciones, entonces Dios lo bendijo. Y el jefe de los eunucos lo ayudó juntamente con Sadrach, Mesach y Abednego. Pero Daniel prosperó. Y había a su alrededor compañeros de trabajo que se llenaron de envidia contra él. Y empezaron a buscarle la caída. Empezaron a buscarle la falta, la falla. A ver de qué manera atacarlo, a ver de qué manera acabar con él, de qué manera matarlo. Y dice en el capítulo 6 de Daniel, en el versículo 4. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Qué maravilla, hermanos. Este muchacho, desde que fue llevado a ese país, él decidió no contaminarse. Él decidió seguir una vida íntegra delante de Dios. Tampoco tenía sus padres. Tampoco tenía pastores que lo guiaran, que lo instruyeran. Él decidió servir a Dios, agradar a Dios, amar a Dios, adorar a Dios con su vida. Y a tal punto fue su amor y su entrega a Dios que ni el mismo diablo pudo hallar falta o vicio en él. Y se la buscaron por todos lados. Y ni el diablo ni los enemigos de Daniel le pudieron encontrar la falta. De todas maneras, ya sabemos que le tendieron la trampa al rey e hicieron meter a Daniel en el foso de los leones. Pero dice en el capítulo 6 y versículo 16, Daniel 6, 16. Del 16 en adelante. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó ayuno. Ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso, llamando a voces a Daniel con voz triste, le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre.
mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él, ante Dios, fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada mal. Yo alabo y glorifico al Dios del cielo, porque ni el diablo pudo hallar falta ni vicio alguno en Daniel. Y yo alabo al Dios del cielo, porque Daniel fue hallado por Dios inocente. El Dios vivo, el Dios del cielo y de la tierra, el que nos hizo a todos nosotros, determina que Daniel es inocente. Entonces estas cosas nos demuestran que sí se puede, hermanos, sí podemos llevar vidas honestas, vidas transparentes, vidas consagradas a Dios. Sí le podemos tapar la boca al diablo. No importa cuántos enemigos haya a nuestro alrededor que nos busquen la caída. No importa. Dios tomó una decisión con Daniel. Le voy a cerrar la boca a los leones. Y ningún león te hará daño. Y hay algo también muy hermoso de este amigo de Daniel, el rey. El rey no era del pueblo de Dios. Era un hombre del mundo, con otra cultura, con otros dioses. Pero él amaba a Daniel, respetaba a Daniel. Y este hombre, cuando metieron a Daniel al pozo de los leones, no quiso comer, no quiso música, no durmió y madrugó a averiguar por su amigo Daniel. No todos los amigos funcionan de la misma manera que este rey con Daniel. Porque ante ese rey, Daniel también era inocente. Y hermanos, la gloria es para Dios por la vida de hombres como estos, que sirvieron a Dios, que se hicieron matar por agradar a Dios y llevaron vidas íntegras, aunque nadie los estaba vigilando, aunque nadie estaba encima de ellos, no tenían pastores, ellos mismos, su fe, su entrega a Dios hizo que dejaran todo tipo de maldad y sirvieran a Dios como Él lo ha dejado establecido. Sed santos porque yo soy santo. Sed santos en toda vuestra manera de vivir. Y quiero terminar la lectura, dice el versículo 23. Voy a repetir el 22.
6:22. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente. Y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del pozo. Y fue Daniel sacado del pozo, y ninguna lección se halló en él, porque había confiado en su Dios. Y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el pozo de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres. Y aún no habían llegado al fondo del pozo cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitaban en toda la tierra: paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra, y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Yo creo, hermanos, que sí podemos. Y esa es la invitación en esta noche, hermanos. Si podemos servir a Dios llevando vidas íntegras, sí podemos. Aunque estemos solos, aunque nos toque estar en otro país, en una isla como el apóstol Juan, en una isla, pero también en santidad. Y allá en esa isla se le apareció el Señor Jesucristo y le reveló el Apocalipsis. Sí se puede, hermanos. Vamos a despedirnos con Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12. Dice la palabra de Dios en los versículos 1 y 2. En esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos, primeramente: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Les voy a enseñar algo. Primeramente, discípulos míos, apóstoles míos, guárdense de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. En otras palabras, apóstoles míos, no vayan a obrar hipócritamente. No vayan a llevar dos vidas. Una vida doble. Aquí, cuando la gente los está viendo, tienen una carita de ángeles. Casi que hacen milagros ahí sentados. Pero cuando estamos solos, ¿quién sabe? ¿Qué tan íntegro es usted
cuando está solo. Guardaos de la hipocresía. ¿Qué tanta integridad hay en su celular? ¿Qué tanta integridad es la suya cuando está solo frente a un computador? ¿Le gusta la pornografía? ¿Qué tan honestas son sus conversaciones? ¿Qué tan honestos, qué tan puros son sus mensajes de texto o por WhatsApp? ¿Qué tan puras son sus fotos, sus secretos? ¿Qué tanta integridad ha vivido usted en estos años en medio de la iglesia? Discípulos míos, les quiero enseñar primeramente: no sean hipócritas. Y les voy a dar la razón. ¿Por qué no se puede llevar una vida doble? Versículo 2. La importancia de enseñarles a no ser hipócritas. Versículo 2. Porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Tengan en cuenta eso. Todo lo que usted haga va a ser descubierto. Por más guardado que lo tenga, nada hay encubierto que no haya de descubrirse, y nada hay oculto que no haya de saberse. Por eso tenemos que llevar vidas íntegras. Tenemos que llevar vidas agradables ante los ojos de nuestro Dios, porque Dios está vivo, porque Él es el juez de vivos y muertos, porque Él sabe todo lo que nosotros pensamos, qué intenciones tenemos, qué hacemos cuando quedamos solos en la casa o en el cuarto o en el negocio, en el trabajo. Él lo sabe absolutamente todo. Todo está totalmente descubierto ante los ojos de Dios. Tiene que haber hombres y mujeres en esta tierra, hermanos, como José, como Daniel, como Job, como Noé, como Moisés, solos, unos abandonados, otros que se habían escapado, no importa. Otros habían sido simplemente llevados presos a otros lugares. Pero allá le sirvieron a Dios con integridad. Allá, solos, jóvenes, sin nadie que los vigilara, se guardaron en santidad para Dios. Tiene que haber hombres y mujeres como ellos hoy en la iglesia del Señor, porque el nombre de Dios tiene que ser glorificado con nuestras buenas obras. Que Dios les bendiga a todos, hermanos, y muchas gracias.